Por ahora desconozco si vamos a aumentar la materia. Lo más probable es que sí, que se aumentan los contenidos, pero todavía no es oficial. Así que mientras no tenga la información oficial, no les puedo informar. ¿Ok? Bien. Em, no aumente. No depende de mí, Daniela. No depende de mí. Sigo órdenes. Chicos, recordemos entonces lo que habíamos quedado en la clase del... No, el viernes no tuvimos clase, ups. La clase del miércoles pasado. Sí, todos los solemnes del departamento se corren, ¿ya? Química, física, fisiología, pero ramos de carrera creo que no, ¿ya? Bien, por favor recordarme en qué quedamos el miércoles pasado. Terminamos los lípidos. Se me olvidó toda la clase anterior. A ver, ¿terminamos lípidos? Sí, terminamos. Sí, sí, creo que sí. Carbohidratos no hemos empezado. Parece que no. Ya, perfecto. Vamos a cargar entonces la clase de carbohidratos. Denme un segundo y cargo esa clase. Ya. Glúcidos. Talento sistema. Ya chicos, ¿todos pueden ver la diapositiva? Sí, perfecto. Entonces, continuando con nuestras biomoléculas orgánicas, vamos a seguir ahora con un grupo de biomoléculas que es más fácil de entender y de estudiar con respecto al grupo de los lípidos. Recordemos que los lípidos es un grupo amplio, bastante heterogéneo, que se caracterizan por no tener una estructura monomérica común a todos los lípidos. En cambio, los glúcidos o carbohidratos sí presentan una estructura monomérica común que se denomina monosacárido. Bien. A manera de introducción al tema de los glúcidos también se denominan carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos o azúcares. Son la principal fuente de energía inmediata para las células, ¿ya? Recordemos que en el caso de vegetales, en el caso de animales, la fuente inmediata de energía es la glucosa, un monosacárido de 6 átomos de carbono, que aquí podemos observar, ¿ya? ¿Cómo se obtienen los carbohidratos en la naturaleza? Bueno, se obtienen a partir del proceso de fotosíntesis que hacen los vegetales, ¿ya? Recordemos que los vegetales son autótrofos, fotosintéticos, oxigénicos, ocupan la energía del sol para generar su propia fuente de carbohidratos. Después, los carbohidratos los metabolizan y generan energía. Los carbohidratos que generan los vegetales pasan a través de las cadenas tróficas y podemos, digamos, consumir los carbohidratos que generan los vegetales. Eso como introducción general. Bien, con respecto a la clasificación de los glúcidos, muy fácil la clasificación de los glúcidos. La unidad monomérica común a todos los glúcidos o carbohidratos son los monosacáridos, ¿ya?
uniendo monosacáridos, uniendo 2, 3, 10, 100 o miles de monosacáridos, podemos seguir conformando glúcidos cada vez más grandes y complejos. Bien, tenemos monosacáridos que pueden tener 3 átomos de carbono, 4 hasta 7 átomos de carbono. La unión de dos monosacáridos van a constituir un disacárido. En biología el prefijo di quiere decir 2. Por lo tanto, vamos a unir dos monosacáridos a través de un enlace covalente que se llama enlace glicosídico, que es un enlace carbono, oxígeno, carbono. ¿Ya? La unión de 3 a 10 o incluso hasta 15 moléculas de monosacáridos va a constituir los oligosacáridos. ¿Qué quiere decir oligo en biología? A ver, creo que se los dije en una clase, ¿o no? Oligo. Tenemos mono, di, oligo, poli. No mucho. Poli es mucho. Oligo quiere decir poco. Poco, exacto. Los oligosacáridos están conformados por cadenas lineales o ramificadas de 3 hasta 15 monosacáridos. En cambio, los polisacáridos, poli quiere decir mucho, están constituidos por decenas, cientos o miles de monosacáridos, siempre unidos a través de enlaces glucosídicos o glicosídicos. ¿Okay? Por lo tanto, el establecimiento de un enlace glucosídico ya va a comenzar cuando formemos los disacáridos. Seguimos conformando más enlaces glucosídicos para formar óligo y tenemos muchos enlaces glicosídicos cuando estamos estudiando o analizando un polisacárido en particular. Bien. Claro, óligo generalmente de 3 a 10 o de 3 a 15. También lo puedes encontrar en los textos como 3 a 15. Sí, eso como lo más general, ¿ya? Bien, en el caso de los monosacáridos pueden tener 3, 4, 5, 6, 7 moléculas o 7 átomos de carbono. Los que tienen 3 átomos de carbono se llaman triosas, los que tienen 4 átomos de carbono se llaman tetrosas, los que tienen 5, pentosas, los que tienen 6, ahí nos va a llegar, hexosas. Veamos algunas triosas importantes. Dentro del metabolismo de la glucosa, cuando se degrada la glucosa vía glucólisis, en las primeras etapas de degradación se obtiene gliceraldehído y dihidroxiacetona, esto en el citosol de la célula. Podemos observar acá en el rectángulo, tenemos gliceraldehído, tiene 1, 2, 3 carbonos, hay dos formas de gliceraldehído, ¿ya? Y la dihidroxiacetona también tiene 3 átomos de carbono, ¿ya? Cuando sigue la degradación, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, el producto final de la glucólisis es piruvato o ácido pirúvico, el cual entra a la mitocondria y dentro de la mitocondria puede generar, por cada molécula de glucosa, puede generar hasta 36 moléculas de ATP. ¿Ya? Ahora, tenemos dos pentosas importantes, pentosas que tienen una función estructural. Por ejemplo, la desoxirribosa, constituyente del ADN. La glucosa se obtiene del alimento, claro, ¿sí? Carbohidratos, ¿ya? Ahí vamos a tener glucosa. Y la ribosa la vamos a tener presente en el ARN, ¿ya? Cada una tiene 5 átomos de carbono. Contemos los átomos de carbono. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Observar bien las dos. ¿Cuál es la diferencia entre desoxirribosa y ribosa?
Observación. Exacto. Hay un grupo OH en el carbono 2. Aquí, por ejemplo, la ribosa en el carbono 2 tiene hacia abajo del plano de la molécula un OH. En cambio, la desoxirribosa no tiene OH, tiene solamente un hidrógeno. Esa es la única diferencia. En el caso de las hexosas, que tienen 6 átomos de carbono, importantes la galactosa, manosa, fructosa. Pero la más importante es la glucosa, porque es la principal fuente de energía. Y en la constitución de los polisacáridos que almacenan energía, como el almidón, como el glucógeno, o en el caso de polisacáridos que tienen función estructural, como la celulosa o la quitina, todos están formados por glucosas, ¿ya? Unidas a través de enlaces glucosídicos. Ahora, la glucosa, como es una hexosa, fíjese acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Manosa, no es lo mismo que maltosa. La maltosa es un disacárido. La manosa es un monosacárido. ¿Ya? En el caso de estas triosas que están acá, se las colocamos porque tienen importancia en la glucólisis. Cuando entra la glucosa a la célula, la glucosa se degrada vía glucólisis y en los primeros pasos de degradación se obtiene gliceraldehído y dihidroxiacetona. El producto, no lo olviden, el producto final de la glucólisis es piruvato. El piruvato, dependiendo si hay o no hay oxígeno suficiente en la célula, si hay oxígeno, entra a la mitocondria y dentro de la mitocondria va a ocurrir la respiración celular. Y ahí obviamente es donde se obtiene gran cantidad de ATP. Por lo tanto, decimos que la glucosa es la principal fuente de energía inmediata para la célula. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, se me pegó. ¿Qué pasó? Era el piruvato. El piruvato, Patricio, se obtiene como producto final de la glucólisis. ¿Ya? Piruvato, o también aparece en los textos como ácido pirúvico. Claro, hasta 36 ATP con una molécula de glucosa, pero hay tejidos que pueden generar hasta 38 moléculas de glucosa, ¿ya? Que son más eficientes. Después, cuando hablemos de mitocondria, respiración celular, ahí vamos a especificar bien cuáles son esos tejidos. Bien, retomando el tema de la glucosa, fíjense que la glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pero lo que observamos aquí es una distribución lineal de la molécula de glucosa. Esto básicamente para estudiar cuáles son los enlaces y cuáles son, digamos, los grupos que están unidos a cada átomo de carbono. Pero en realidad, dentro de la célula, las pentosas y las hexosas tienden a ciclarse, tienden a formar anillos, porque es una forma más estable desde el punto de vista físico-químico para poder interactuar con otras moléculas dentro de la célula. Recuerden que el mundo dentro de la célula es un mundo tridimensional, igual que el mundo que nos rodea. ¿Ya? Ahora, prestar atención acá. Tenemos galactosa, tenemos glucosa, tenemos manosa. Dependiendo cómo esté orientado el grupo OH en el primer carbono, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, podemos tener formas alfa o formas beta. Me explico. En el caso de la glucosa, está en el medio, la glucosa en el anillo tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Imaginen que estos carbonos están en el plano que ocupa su cuaderno o una carpeta. ¿Ya? En esa carpeta, en el cuaderno, están ubicados en el plano los 5 átomos de carbono.
hacia abajo del cuaderno vamos a encontrar este grupo OH, SOH, este hidrógeno, SOH, ese hidrógeno. Hacia arriba del plano del cuaderno vamos a encontrar el carbono 6 con el OH y los dos hidrógenos, este hidrógeno que está ahí, SOH, este hidrógeno y es hidrógeno. Por lo tanto, en esta estructura de anillos vamos a tener grupos que están orientados hacia abajo del plano de la molécula y otros que están orientados hacia arriba. ¿Ok? De ahora en adelante voy a hablar hacia abajo del plano de la molécula o hacia arriba del plano de la molécula. Por lo tanto, imaginación biológica. Entonces, dependiendo hacia dónde esté orientado el grupo OH en el primer carbono, vamos a tener formas alfa y formas de beta glucosa. Si el OH está hacia abajo, vamos a hablar de una alfa glucosa. Pero si el OH está orientado hacia arriba, como viene el ejemplo, en ese caso vamos a hablar de beta glucosa. ¿Ya? Lo mismo para el caso de galactosa y manosa. Bien. ¿Cómo vamos a unir entonces monosacáridos entre sí? Por ejemplo, vamos a unir este monosacárido con otro monosacárido y así consecutivamente para formar disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Para eso tenemos que establecer un enlace covalente que se llama el enlace glucosídico. Cada vez que se unen dos monosacáridos a través de este enlace glucosídico, se va a liberar, ahí aparece, una molécula de agua por deshidratación. ¿Ya? Es lo mismo que cuando hablábamos del enlace éster. Recuerden que el enlace éster es entre un ácido y un alcohol. Ahí también se formaba una molécula de agua. Después, cuando hablemos del enlace peptídico, cuando se forma el enlace peptídico para unir aminoácidos, también se libera una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, podemos observar acá que la unión de estos dos monosacáridos, aquí representados por dos glucosas, dos hexosas, esta unión va a permitir que se forme un enlace carbono-oxígeno-carbono, enlace glucosídico. Específicamente este enlace, donde es el oxígeno el que sirve de puente entre ambos monosacáridos, corresponde específicamente a un enlace O glucosídico o de oxígeno. ¿Ya? Pero hay otros enlaces glucosídicos donde el nitrógeno o el azufre puede servir de puente. En este ejemplo en particular tenemos un enlace O-glicosídico, específicamente entre el carbono 1 de esta primera glucosa con el carbono 4 de la segunda glucosa. ¿Ya? Bien. Entonces, la formación del enlace O-glucosídico anomérico. Anomérico quiere decir que puede tener dos posiciones. A ver, ¿dónde está esa palabra? ¿Por aquí o no? ¿Dónde lo leyó? A ver, por aquí creo que dice. Puede dos moléculas de monosacáridos a través del carbono anomérico de uno y el grupo hidroxilo de otro. Este es me parece que es el carbono anomérico. El primer carbono. Sí, me parece que es este. No estoy muy seguro, pero te lo voy a confirmar. A ver cuándo tenemos clase. Mañana miércoles te lo confirmo, Constanza. ¿Ya? 3 puntos. ¿Cómo esos 3 puntos? No entiendo. Ahí le confirmo bien. Ya. Ahora, para poder formar los enlaces O-glucosídicos, podemos formar enlaces alfa o enlaces beta, que son muy importantes porque los enlaces alfa lo podemos romper.
¿ya? Nuestras células, nuestras enzimas. Pero los enlaces beta no los podemos romper. Ya. Ojo con lo siguiente. Si voy a unir, por ejemplo, esta glucosa, que es una alfa-glucosa, con otra alfa-glucosa, fíjense que en el carbono 1 el OH está hacia abajo del plano de la molécula. Por lo tanto, esta es una alfa-glucosa. Esta señorita que está al lado también es una alfa-glucosa. El OH está orientado también hacia abajo. Vamos a unir entonces dos glucosas entre el carbono 1 y el carbono 4. Y el oxígeno va a servir de puente. Por lo tanto, se establece el enlace O-glucosídico. Por deshidratación se libera una molécula de agua y las dos glucosas aparecen unidas, carbono 1, oxígeno, carbono 4. Como el OH del primer carbono estaba orientado hacia abajo, ojo con esto, ahí está la rayita que indica que estaba hacia abajo el OH en el carbono 1, este enlace específico es un enlace alfa 1,4. Alfa, OH hacia abajo, carbono 1, carbono 4. ¿Ok? Ya. Segundo ejemplo. Tengo ahora la unión nuevamente entre una alfa-glucosa y otra alfa-glucosa. ¿Por qué alfa? En el carbono 1 el OH está hacia abajo, carbono 1 OH hacia abajo. Pero ¿de qué va a depender que el enlace sea A o sea beta? Por la disposición del OH en el primer carbono. El primer carbono, el OH está hacia abajo, pero aquí vamos a unir estas dos glucosas entre el carbono 1 y el carbono 6. Ese caballero que está ahí es el carbono 6. Por lo tanto, deshidratación, se pierde agua y se forma un enlace O-glucosídico, carbono 1, oxígeno, carbono 6. Y es específicamente un enlace alfa 1,6. Porque alfa, ahí está la línea, hacia abajo, indicándome que el OH original estaba hacia abajo del plano de la molécula. Tercer ejemplo. Tengo ahora la unión de una beta-glucosa con otra beta-glucosa. Aquí hay una diferencia con respecto a las de arriba. Fíjense que el OH, el carbono 1, está orientado hacia arriba. Vamos a establecer entonces una unión glucosídica entre el carbono 1 y el carbono 4. Enlace glucosídico, carbono 1, carbono 4. Y específicamente ahora, este es un enlace beta glucosídico, beta 1,4. ¿Por qué beta? Ahí la línea está hacia arriba y me indica que el OH inicial estaba hacia arriba del plano de la molécula. Por lo tanto, la unión glucosídica va a ser una unión beta 1,4. ¿Ok? ¿Se entiende? De ahí lo vamos a explicar, Daniel. Para allá vamos. ¿Ya? De ahí vamos a explicar bien por qué se rompen los alfa y no se rompen los beta. Hay unión entre moléculas beta y alfa. Beta y alfa, ¿sí? ¿Puede ocurrir? ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir la unión entre una beta-glucosa y una alfa-glucosa, pero el enlace sigue siendo beta 1,4. También puede ser beta 1,6. Benzo, ¿cuál es su duda? Profe, ¿Sí? ¿cómo determina la numeración de los carbonos? Siempre en este sentido, de derecha a izquierda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora molécula lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿ya? Y abajo exactamente igual. Acá Profe, exactamente igual, ¿sí? profe, y otra cosa, los enlaces siempre se van a generar entre el carbono 1,4 y el 1,6. Para este ejemplo, sí. Para este ejemplo, sí. Porque aquí estamos uniendo glucosas y las uniones de glucosas para formar, porque la explicamos para después formar polisacáridos. Los polisacáridos que vamos a analizar, ahí te vas a dar cuenta que todos los enlaces que forman la glucosa pueden ser 1,4 o pueden ser 1,6. ¿Ya? Vale. Ahora, en el caso de unos disacáridos, ahí hay una pequeña diferencia porque la unión es entre una glucosa y otro monosacárido. Ahí vamos a ver la diferencia. ¿Ya? A ver, Martín, dice un hidrógeno y un OH, entre un hidrógeno y un OH. Claro, el agua se forma porque se pierde un hidrógeno y un OH. Mira, ese hidrógeno que está ahí se une con ese OH que está acá, ¿ya? Y ahí se forma el agua. Por lo tanto, ese oxígeno del OH sirve de puente entre el carbono 1 y el carbono 4. Ahí está el oxígeno. Ese oxígeno no se pierde. Ese oxígeno que está ahí es el que se pierde y forma agua con ese hidrógeno. ¿Ya? Martín, ¿sí? Acá lo mismo. La molécula de agua que está ahí representada se forma por la unión entre este OH y ese hidrógeno. El oxígeno que está ahí sirve de puente. Ahí está el oxígeno. El oxígeno queda ahí. Queda como puente entre el carbono 1 y el carbono 6 que está aquí arribita. ¿Ya? Siempre es el oxígeno, sí. En este ejemplo, sí. Es el oxígeno. A los lados tiene que quedar el... No, pues a los lados... ¿A qué te refieres con los lados? Tiene que quedar un hidrógeno. Por al lado del carbono, arriba o abajo del carbono, tiene que ¿Ya? haber un oxígeno en los extremos de la glucosa. Aquí. Sí, ahí. Claro, ahí tiene que quedar un hidrógeno. ¿Ya? Porque tiene que quedar con 4 enlaces ese carbono. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Ese carbono 1, un enlace al oxígeno de acá. Otro enlace al hidrógeno. Otro enlace con el carbono 2. Otro enlace con el oxígeno. Tiene que tener 4 enlaces el carbono. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Ese de ahí arriba es lo mismo. Todos los carbonos tienen 4 enlaces. ¿Okay? Bien. Los hidrógenos no son parte del puente, Patricio. Los hidrógenos quedan hacia arriba del plano de la molécula. El puente se forma entre el carbono 1, el oxígeno y acá el carbono 6. Acá carbono 1, oxígeno, carbono 4. ¿Ya? Y acá mismo, carbono 1, oxígeno, carbono 4. Ese es el puente. ¿Okay? Bien. Entonces, resumiendo, si el grupo OH del primer carbono que forma el enlace está hacia abajo del plano de la molécula, ¿cierto? Se forma un enlace alfa glucosídico. Si está hacia arriba del plano de la molécula, se va a conformar un enlace beta glucosídico. ¿Ya? Vuelvo atrás. Línea hacia arriba, OH original hacia arriba. Línea hacia abajo, OH original hacia abajo. Línea hacia abajo, OH original hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué tipo de enlace se produce entre el carbono y el oxígeno? Tú dices acá, carbono-oxígeno. Ese es un enlace covalente que no tiene un nombre específico, no sé cómo se llamará. También es enlace covalente. Pero el enlace glucosídico, en total, incluye el carbono, oxígeno, carbono. Es polar o apolar, chuta, ahí me pilló.
Hay tanta química, no sé, ¿ya? Yo creo que hay más sabe química usted que yo. No se sabría decir si es polar o apolar, ¿ya? ¿Qué les hace química? ¿La profe Matar o la profe Margarita? ¿Ninguna de las dos? La profe Margarita, ya. A ver, pregúntale a ella. Si ese, entre el carbono 1 y el oxígeno es polar o apolar. Ella es seca, así que les va a decir al tiro. Claro, ¿en qué grupo H hay que fijarse? Este grupo H, la del carbono 1. ¿Ya? Si está hacia abajo, repito, se va a formar un enlace alfa. Si el OH está hacia arriba, se forma un enlace beta. ¿Ya? Y aquí está la clave. Tenemos entonces, si el OH estaba hacia abajo, este carbono se puede unir con un carbono 4 o con un carbono 6. Se forma un enlace alfa 1,4 o alfa 1,6. Si el OH estaba hacia arriba, este carbono 1 se va a unir a través de un enlace beta glucosídico beta 1,4 o beta 1,6. Bien, entonces, algunos disacáridos muy importantes desde el punto de vista biológico. Tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Atención, mire, en el caso de la sacarosa, que es el azúcar de la caña de azúcar, que es una planta tropical, en Chile el azúcar de mesa que tenemos es de remolacha, ¿ya? La sacarosa es un disacárido, está formado por la unión glucosídica entre una glucosa y una fructosa, que también es una hexosa. Ya. Rápidamente visualizar el tipo de enlace. Díganme ustedes específicamente, que es un enlace alfa 1,3, alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,2, beta 1,3, beta 1,6. Observar. Entre glucosa y fructosa. Benzo dice beta 1,4. Dani dice beta 1,2. Ya. Benja dice 1,2. Pero alfa o beta, Benjamín. Beta. Ya. Veamos si es verdad. Tengo el carbono 1, línea hacia abajo. Por lo tanto, el OH original estaba hacia abajo. Y en este caso en particular, la unión entre una glucosa y una fructosa es entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Por lo tanto, es un enlace alfa 1, 2. ¿Ya? Ahí está. Alfa, OH hacia abajo, 1, 2. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Profe, En el caso... ¿Ah? ¿Alguien profe, habló? ¿por qué en el caso, sí, eh, ¿Ya? por qué en el caso de la fructuosa no se cuenta desde el lado derecho como en el de la glucosa, los Ah, carbonos? claro. Claro, porque aquí la unión estable no es entre el carbono 1 y el carbono 4 de la fructosa. La unión, el enlace covalente estable, se establece entre el carbono 1 y el carbono 2. Por eso la fructosa se orienta hacia acá, ¿ya? Ah, Para que sea ya, más fácil identificar el carbono. Por eso se colocan los números, ¿ya? Para indicar que la ya. fructosa está hacia el otro lado, ¿ya? Ah, ya, ya. Ok. Ahora, en el caso de la lactosa, que es el azúcar de la leche, la lactosa corresponde a un disacárido formado por la unión entre una molécula de glucosa, esta que estoy marcando ahí, con una otra molécula de galactosa. Es glucosa galactosa. Pero, ¿qué tipo de enlace es este? A diferencia del anterior, claro,
Este es un enlace beta 1,4. Beta 1,4. Ahí la línea está hacia arriba, por lo tanto el OH original estaba hacia arriba. Es entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 4 de la galactosa. Por lo tanto, es un enlace beta 1,4. ¿Ya? Por último, tenemos la maltosa. La maltosa, que es el azúcar de los granos, el azúcar de la cebada, ¿ya? Corresponde a la unión de dos glucosas. Rápidamente, Bachi, ¿qué tipo de enlace es este? Alfa 1,2, alfa 1,4, alfa 1,6, beta 2, beta 1,4. Muy bien, alfa 1,4. Perfecto. El OH original estaba hacia abajo, la línea estaba hacia abajo, por lo tanto es un enlace alfa, carbono 1, carbono 4. Y es un enlace O glucosídico 1,4. Carbono 1, oxígeno, carbono 4. ¿Ya? Pregunta general para todos. ¿Por qué hay personas que son intolerantes a la lactosa? ¿Han escuchado eso? Sí, hay muchos comerciales que hablan de la intolerancia a la lactosa. Enzima puso la Daniela. A ver. Enzima que no la degrada. Claro, hay un problema con una enzima, con la lactasa. ¿Cierto? Las personas que son intolerantes a la lactosa no tienen lactasa. Ya no sintetizan la lactasa. Por lo tanto, si toman leche o consumen algún producto lácteo, les va a producir malestar, indigestión. Básicamente es por eso. Van a andar corriendo al baño, ¿ya? Porque no tienen la enzima lactasa, y la lactasa es capaz de romper este enlace beta 1,4. ¿Ya? La lactasa es una enzima que rompe este enlace, ya, por hidrólisis. Por lo tanto, podemos ocupar la glucosa. Los que no son intolerantes a la lactosa rompen la molécula de lactosa, ocupan la glucosa y ocupan la galactosa como fuente de energía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la solución para una persona que es intolerante a la lactosa? Obviamente consumir productos que no traigan lactosa. ¿Ya? Tomar leche sin lactosa, ¿cierto? Entonces, cuando van al supermercado y quieren tomar leche o cualquier otro producto lácteo, tienen que andar mirando si son productos sin lactosa y tienen que estar viendo en la especificación si tiene o no tiene lactosa. Ignacio. Profe, que yo leí, porque yo soy intolerante a la lactosa, que ¿Ya? los productos no es que no tengan lactosa, sino que vienen con lactasa. Todos vienen con lactasa. ¿Ya? Eso, porque no es que no vengan con lactosa, igual vienen con lactosa, pero aparte le añaden la enzima. No sé cómo, no sé si será como sintética o algo así. Puede ser, claro. Entonces trae la enzima, entonces podría ser, lo más probable. Claro, y al consumir están consumiendo la enzima junto con el producto que ya viene con lactosa, por lo tanto están incorporando la enzima. Claro, puede ser, no estoy muy seguro, habría que averiguarlo. La otra solución es consumir lactasa, ¿ya? Y venden frasquitos con lactasa, ¿ya? Que lo toman o lo consumen, no sé cuántas capsulitas serán antes del almuerzo o en la mañana, y esas capsulitas vienen con lactasa. De manera que las personas que quieren consumir productos lácteos consumen lactasa y pueden ingerir los productos lácteos, pueden metabolizar la lactosa y obtener energía. ¿Ya? Correcto. ¿Ok? Es un tema interesante, el tema de la intolerancia a la lactosa. Es una mutación humana que me parece que apareció en Europa no hace mucho. ¿Ya? Es un tema bastante interesante. Bien, continuamos. Ahora, en el caso de los oligosacáridos,
Óligo, en biología quiere decir poco. ¿Dónde encontramos oligosacáridos? Ejemplos. Encontramos en la superficie de algunas células, ¿ya? Conformando el glicocálix o glucocálix. ¿Por qué? Estos oligosacáridos, fijarse acá en la figurita, pueden estar unidos a lípidos de membrana o pueden estar unidos a proteínas integrales y periféricas de membrana. Cuando conforman una capa bastante densa, ahí hablamos de glucocálix. Por ejemplo, en el caso de los enterocitos, que son el tejido epitelial del intestino delgado, la capa de glicocálix es bastante gruesa. Es muy densa al verlo al microscopio. Entonces, esta capa de oligosacáridos tiene principalmente una función de protección y de reconocimiento, ¿ya? Puede reconocer enzimas, pueden reconocer hormonas, pueden reconocer, digamos, algunas bacterias o virus, pueden generar transducción de señales desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula. Y en el caso de los glóbulos rojos tienen también una capa en la membrana celular que corresponde a oligosacáridos y constituyen el antígeno específico para los glóbulos rojos que tiene cada persona. Eso va a determinar el tipo de grupo sanguíneo que cada persona tenga, dependiendo del tipo de cadena de oligosacáridos que tenga en la superficie de sus glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando se hace el examen de tipificación sanguínea en las personas del grupo A, B, O, es porque tienen un grupo de oligosacáridos específicos en la superficie de los glóbulos rojos, ¿ya? Un antígeno específico. Por ejemplo, el antígeno A, que es de las personas del grupo A, está conformado por, aquí está la clave, glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, este gal es galactosa y este también es N-acetilglucosamina. Y este caballero de acá es fucosa, que es distinto al antígeno en el grupo O y distinto al antígeno en el grupo B. ¿Ya? Por lo tanto, este grupo de monosacáridos específicos determinan el grupo sanguíneo. Solamente cuando están los glóbulos rojos, ojo. Pero en general, estos glucolípidos o glicoproteínas tienen función de reconocimiento, participan en señalización celular, participan en transducción de señal, participan en la protección de la célula. ¿Okay? Otro aspecto importante, siempre, dame un segundo, Benzo, y termino. Siempre estos oligosacáridos están orientados hacia afuera de la membrana, no hacia adentro. Fíjense acá en este esquema, orientados hacia afuera, no hacia el interior de la membrana. ¿Ya? Benzo, tú tenías una duda. Sí, profe. Entonces la membrana de los enterocitos está compuesta por ¿Sí? oligosacáridos. Exacto. La membrana tiene oligosacáridos unidos a lípidos y a proteínas. ¿Ya? No es que estén solo los oligosacáridos en la membrana, no es que estén intercalados entre medio de los fosfolípidos, no. Están unidos a los lípidos de membrana y están unidos a las proteínas de membrana. ¿Ya? Cuando hay un óligo unido a lípidos, esa gran molécula se llama glicolípido. Si el óligo está unido a proteínas, esa gran molécula se llama glicoproteína. ¿Ya? Pero no es que estén solos. ¿Sí? Entonces, pero los oligosacáridos no se encuentran en la membrana de todas las células. No. O sea, hay células que están especializadas principalmente con función de reconocimiento y de protección. Ahí vamos a tener oligosacáridos una capa bastante gruesa de oligosacáridos. Pero si estamos pensando en células, por ejemplo, que están en constante división celular, con una alta mitosis, células no muy diferenciadas, en ese caso no hay
hay presencia de una gran capa de oligosacáridos. Es menor. Profe, ¿Ya? ¿y los lípidos sí están presentes en todas las membranas? Claro, lípidos pueden encontrar en todas las membranas. Y cuando hablamos de lípidos, recuerda que podemos encontrar fosfolípidos, glucolípidos. Los glucolípidos pueden ser gangliósidos o cerebrósidos. Y aparte de esto, también podemos encontrar en células animales colesterol, inserto entre medio de la membrana. ¿Ok? Aliagne dice, ¿cómo se llamaba la unión de un póligo y un lípido? De un óligo. Un oligosacárido con un lípido se llama glicolípido. Aquí está. A ver, manito. Ahí está. Cuando los oligosacáridos se unen a lípidos, se llaman glicolípidos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a borrar aquí para que quede más claro. Todas estas cadenitas, a ver, estas cadenitas de color verde que están acá, están unidos a los lípidos de membrana. ¿Ya? A los lípidos de membrana. Por lo tanto, esta gran molécula de oligosacáridos más lípidos se llama glicolípido. Pero imaginen acá una proteína integral que atraviesa la bicapa. Esa proteína integral, en la parte que se proyecta hacia afuera, ahí también puede presentar oligosacáridos. En ese caso, el óligo más la proteína se llama glicoproteína, que son muy, muy importantes, ¿ya? Tienen función de receptores, las glicoproteínas. ¿Para qué sirve la formación del glicolípido? Para lo mismo, reconocimiento de sustancias específicas, protección de la célula, protección frente al ataque de virus, frente al ataque de bacterias. Estos glicolípidos pueden reconocer algunas moléculas mensajeras extracelulares que están llegando a la célula y gatillar hacia el interior de la célula una cascada de reacciones. Ahora, esto lo vamos a ver después de membrana. La membrana es bastante asimétrica, ¿ya? Las membranas tienen zonas que son más densas, que se llaman balsas lipídicas. Son zonas más gruesas y más densas en la membrana. Esas balsas lipídicas tienen mayor cantidad de glicoproteínas y de glicolípidos. Por lo tanto, tienen una función muy específica de señalización celular, de transducción de señales. ¿Ya? ¿Las glicoproteínas tienen algo que ver con el tráfico intracelular? Sí. Las glicoproteínas se generan a nivel del retículo, del RER, pasan al Golgi, van madurando y después son destinadas a la membrana celular. ¿Ya? Termina la maduración de esa proteína en el Golgi, puede sufrir varios procesos, plegamiento, se pueden unir más oligosacáridos, se pueden unir sulfatos, fosfatos. Eso se llama maduración de la proteína dentro del Golgi. Y después es destinada al final hacia la membrana celular. Eso implica tráfico intracelular de vesículas. ¿Ya? Las células eucariontes tienen un alto tráfico intracelular de vesículas. Vesículas que van desde el retículo, Golgi, membrana, otras que entran por la membrana, van a los endosomas, otras que salen de la cara trans del Golgi, forman el lisosoma, participan en digestión intracelular. ¿Ya? ¿Se cortó? Hola, hola. No, no se ha cortado. No, no. Bien, continuamos. Aliagne, ¿no escucha? A ver, puede reiniciar, puede salir del Collaborate y volver a conectarse. Bien, ahora en el caso de los polisacáridos, chicos, miren, los polisacáridos van a constituir cadenas, decenas de monosacáridos, ya cientos de mono o miles de monosacáridos.
Los que vamos a analizar ahora son polisacáridos que están constituidos por glucosa. Y los vamos a separar en dos grandes grupos, los que tienen función de reserva de energía, ¿ya? Y los que tienen una función mecánica, una función de soporte estructural. Bien. La reserva de energía en vegetales es el almidón. ¿Dónde encontramos almidón? Bueno, tubérculos, las papas, semillas, maíz, el trigo, todas las semillas que tienen cotiledones grandes tienen grandes depósitos de almidón. ¿Ya? Tengo eco. Y podemos encontrar dos tipos de almidón. Un almidón que llamamos amilosa, que corresponde a cadenas lineales de glucosa. Mire, cada una de estas unidades que conforman la amilosa es una glucosa, una hexosa. Y aquí dice N, está repetido N veces. Rápidamente, chicos, esta glucosa, con esa que está al lado, con la que sigue más acá, ¿qué tipo de enlace específico las conforma, las une? Observar. Bastián dice alfa, Silvana dice alfa 1,4, Renata alfa 1,4. Perfecto, muy bien. Este enlace que está aquí, dedito, OH hacia abajo, carbono 1, carbono 4, alfa 1,4. El que está al lado, alfa 1,4. Y para acá, imaginación, siguen uniéndose glucosas en forma lineal a través de enlaces alfa 1,4. ¿Ya? Ahora, podemos tener un almidón más ramificado que se llama amilopectina. Aquí está el esquema, tiene ramificaciones. Las cadenas lineales de glucosa se pueden ramificar y se pueden unir con otras cadenas lineales de glucosa, siempre glucosa. Rápidamente, Bachi, este enlace que estoy indicando ahí, ¿qué tipo de enlace es? Este que estoy marcando ahí en color azul. Alfa o beta. 1,4, 1,2, 1,6, 1,3. A ver. Patricio dice alfa 1,6, Matías alfa 1,6, Benzo dice alfa 1,6. Perfecto. Es alfa 1,6. Anoten ahí, por favor. Si no se alcanza a ver muy bien, anoten ahí en la diapositiva o en su cuaderno. Esta ramificación, ¿ya? Para conformar la amilopectina, corresponde a enlaces alfa, o H hacia abajo, carbono 1, carbono 6. Alfa 1,6. ¿Ok? Ya. Glucosa arriba, glucosa acá, es un polisacárido constituido por las glucosas. En el caso de animales, la reserva de energía es el glucógeno. Y el glucógeno es un polisacárido mucho más ramificado que la amilopectina. Fíjense en el esquemita acá, tiene mayor cantidad de ramificaciones. También tiene cadenas lineales de glucosa y aquí está representado la ramificación. Rápidamente, ojo químico. Estas uniones lineales de glucosa, el glucógeno es glucosa almacenada. ¿Qué tipo de enlace es? Patricio dice alfa 1,4. Daniel, Aliagne, Bastián, alfa 1,4. Perfecto, H. Esa cadena lineal de glucógeno está formado por glucosas unidas en forma lineal por enlaces alfa 1,4. Muy bien, igual que arriba. Y la ramificación, a ver, ¿qué tipo de enlace es la ramificación? Esa que está ahí. Ojo químico. Beta, alfa, 1,2, 1,4, 1,6. Perfecto. Alfa, o H hacia abajo,
carbono 1, carbono 6. La ramificación es igual que arriba en la amilopectina, alfa 1, 6. ¿Ya? La única diferencia entre el glucógeno y la amilopectina es que el glucógeno está mucho más ramificado. ¿Ok? Ahora, almacenamos glucógeno en los hepatocitos, en el hígado. También almacenamos glucógeno en los músculos. Las plantas almacenan almidón en los tubérculos, en las semillas. También hay tejidos hay plastidios que pueden almacenar almidón, los amiloplastos. No sé si los irán a ver. Ah, no, pues no lo van a ver en el microscopio. Perdón. El año pasado y todos los otros años lo veían en los chiquillos en el microscopio. Sí, ponga carita triste, Benjamín. Sí. Podíamos verlo en el microscopio, era muy, muy simpático verlo. Esas reservas de almidón se llaman amiloplastos. ¿Ya? Ahora, el almidón y el glucógeno son reservas de energía, pero ojo, son reservas de energía a corto plazo. Recuerden que cuando hablamos de triglicéridos les dije que los triglicéridos eran reservas de energía a largo plazo. A ver, pregunta para Bachi. Pregunta para los guerreros del estudio. ¿Por qué el glucógeno es una reserva de energía a corto plazo y los triglicéridos son a largo plazo? Nuestro aporte inmediato de energía es la glucosa. Nuestra reserva de energía a corto plazo, el glucógeno. Nuestra reserva de energía a largo plazo, los triglicéridos. Bastián dice que es más fácil romper el enlace. ¿Ya? ¿Otra opinión? Si están haciendo un ejercicio intenso, claro, los triglicéridos se almacenan en las grasas, en el tejido adiposo, pero es una reserva de energía a largo plazo. Pensemos, si están haciendo un ejercicio intenso, ¿de dónde obtiene energía el cuerpo? Imaginen que están corriendo. ¿De dónde obtiene energía el cuerpo para la contracción muscular, para poder correr? A ver. Vamos, Bachi. No se me queden dormidos. Exacto, de la glucosa. De la glucosa que está en la sangre, porque esa es la glucosa que está más disponible en forma rápida para que las células musculares, para que el cerebro y todas nuestras células funcionen, ¿cierto? La glucosa está en la sangre, de la sangre pasa a las células captan la glucosa se degrada vía glucólisis primero y después vía respiración celular, y se obtienen, ¿ya? Fácilmente 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Hay tejidos que son más eficientes, que generan 38 moléculas de ATP. Energía química para que funcione la célula. Supongamos que no almorzaron. Y ahora estamos en clase, necesitan energía para estar atentos, para que funcionen sus neuronas. ¿Cierto? Para que no se queden dormidos, porque Bachi no duerme, Bachi estudia. ¿Se van a quemar las grasas? Aquí va a echar nuestro cuerpo mano en forma rápida para obtener glucosa. Recordemos, los triglicéridos en su estructura química no tienen glucosa. Es glicerol unido o esterificado a 3 moléculas de ácidos grasos. Rápidamente el cuerpo, cuando le falta glucosa, va a empezar a degradar el glucógeno, ¿cierto? Estos enlaces alfa 1,4, alfa 1,6 se pueden romper fácilmente por nuestras enzimas. Se va cortando el glucógeno. Ahí la tijerita corta, ahí corta, ahí corta.
Del hígado o de los músculos va a pasar a la sangre, ¿ya? De la sangre va a pasar a la célula y va a aportar energía en forma rápida. Lo mismo el almidón en las plantas. Las plantas almacenan el almidón, si necesitan energía, degradan el almidón. Pero en el caso de los triglicéridos, para poder degradar una molécula de triglicérido se requiere más etapas. Se requieren enzimas lipasas que corten el triglicérido, rompan los enlaces éster. Después cada ácido graso se empieza a metabolizar y se va cortando cada 2 átomos de carbono. Se van oxidando. El corte de cada par de átomos de carbono genera energía. Y dependiendo del largo de la cadena del ácido graso, va a implicar que se demore más tiempo. Pero al final vamos a obtener alta cantidad de energía. ¿Ya? Son más pasos. No es un aporte inmediato de energía. ¿Ya? No sé cuánto durará el glucógeno almacenado. Es una buena pregunta fisiológica. No te sabría decir. ¿Ya? Entonces, resumiendo, romper el glucógeno es mucho más fácil y rápido que romper las moléculas de triglicéridos. Y cada vez que rompemos glucógeno, obtenemos muchas moléculas de glucosa que podemos metabolizar y obtener energía. ¿Ya? Claro, va a depender del aporte. Si nuestras reservas de glucógeno comienzan a escasear y necesitamos todavía más energía, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a echar mano a las reservas de grasa. Y en ese caso va a empezar a romper los triglicéridos y los va a degradar, ¿ya? Cuando comienzan a escasear las reservas de glucógeno. ¿Ya? En ese caso. Si no utilizo el glucógeno como energía instantánea, ¿de qué manera pasa a ser energía a largo plazo? Es una reserva de energía a corto plazo. ¿Por qué? Porque estás reservando glucosa. ¿Ya? En realidad el glucógeno son puras glucosas que están unidas una con otra. Lo que te aporta energía es la glucosa. El glucógeno es una forma de almacenar energía, de almacenar glucosa. Cuando se rompe el glucógeno, se liberan las glucosas, pasan al torrente sanguíneo, se van a las células y ahí se degrada la glucosa y se obtiene energía. ¿Ya? Por eso decimos que el glucógeno es una reserva de energía a corto plazo. ¿Ya? Bien. Sigamos, nos queda poquitito. Ahora, tenemos otro grupo de polisacáridos que tienen una función estructural, función soporte mecánico. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la quitina. Recuerden que hablamos de la quitina cuando mencionamos la pared celular de los hongos, cuando hablamos del exoesqueleto de los insectos, ¿ya? Ahí podemos encontrar quitina. La quitina corresponde a cadenas lineales de una glucosa modificada. Esto que está ahí es glucosa, pero en el carbono 2 una cadenita más larga. ¿Ya? Esta unidad que conforma la quitina se llama N-acetil, aquí está el nombre, N-acetilglucosamina. 2 N-acetilglucosamina, 2, van a conformar el disacárido de N-acetilglucosamina que se llama quitobiosa. Rápidamente observar en el esquema. ¿Qué tipo de enlace une las N-acetilglucosamina? Exacto. Es un enlace beta 1,4. OH arriba, beta, carbono 1, carbono 1, carbono 4. Enlace beta 1,4. Acá, beta 1,4. Para acá sigue beta 1,4. Ya. En el caso de la celulosa, que encontramos en la pared celular de los vegetales, la celulosa corresponde a cadenas lineales de glucosa. Otra vez la glucosa.
¿Ya? La quitobiosa es el disacárido, es la unión de 2N-acetilglucosamina. 2N-acetilglucosamina. Ahora, la celulosa, repito, corresponde a cadenas lineales de glucosa. Otra vez la señorita glucosa metida acá. Aquí tengo una glucosa que se une con otra y con otra. La unión entre estas glucosas corresponde a un enlace beta 1,4. Este de acá, aunque está hacia abajo, es por un tema de construcción más estable. Me explico. Aquí la glucosa se ha girado para poderla colocar en una cadena lineal más estable. Pero en realidad este enlace también es beta 1,4. Ustedes lo pueden buscar en la literatura. Siempre son enlaces beta 1,4. Esta glucosa y con la otra que está al lado, también beta 1,4. Estas cadenas lineales de glucosas van a formar microfibrillas de celulosa y macrofibrillas de celulosa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estos polisacáridos tienen función estructural? Claro, se rotó ahí la glucosa acá. ¿Ya? Se ha girado en esta forma. A ver, que me cuesta dibujar aquí. Ahí, así se ha girado. ¿Ya? En torno al enlace. Pero sigue siendo un enlace beta 1,4. ¿Ya? Si quieren lo pueden ratificar en la literatura. Ahora, ¿por qué cumple función estructural? Por el hecho de estar formados por enlaces beta. ¿Ya? El enlace beta es muy difícil de romper. Pensemos, si ustedes se alimentan de vegetal, de fibra vegetal, no podemos metabolizar esa glucosa. ¿Ya? Si lo que nos va a dar la fibra es una sensación de saciedad, vamos a creer que estamos satisfechos y no vamos a comer más, pero vamos a empezar a adelgazar porque esta glucosa no nos aporta energía. No podemos romper los enlaces beta 1,4. Lo mismo, por ejemplo, si estamos sometidos a condiciones extremas, ¿ya? Y empezamos a comer insectos, no vamos a poder utilizar la glucosa, la N-acetilglucosamina del exoesqueleto como fuente de energía, porque no podemos romper los enlaces beta 1,4. No va a servir del insecto el interior, las proteínas, los lípidos, los nucleótidos, eso nos va a servir como fuente de nutrientes, pero esa glucosa que está ahí, ¿ya? No me sirve como fuente de energía. ¿Cierto? Es como comer una lechuga. ¿Qué ocupamos de la lechuga? El agua, las sales que están disueltas, las proteínas, pero la pared celular no la digerimos. ¿Ya? Pasa nomás. No, pues ahí está si se alimenta de insectos, como te dije, está ocupando, el cuerpo ocupa las proteínas, los lípidos de los insectos, pero la parte dura del insecto, el exoesqueleto, claro, lo vamos a partir con los dientes y después se irá a fragmentar un poco dentro del estómago y del intestino, pero no podemos seguir degradándolo más. ¿Ya? No podemos ocupar esa glucosa como fuente de energía. Claro, ambas son insolubles, ya no podemos utilizarlas. Pero, pensemos, las vaquitas comen pasto, las vaquitas son rumiantes. Después que comienzan a sacar el pasto, ellas se echan y ahí pasan sus buenas horas haciendo su papel de rumiantes. Ellas sí pueden romper los enlaces beta 1,4. Exacto, comer vegetales no te va a generar grasa. Comer vegetales, pero celulosa, ¿ya? Si comen muchas papas, son mucho carbohidrato y no hay mucho ejercicio, si tenemos una vida sedentaria y comemos papa, comemos tallarines, comemos pan,
claro, vamos a empezar a acumular esos carbohidratos. Si no lo gastamos, lo vamos a ocupar para generar grasa, ¿ya? Entonces, den por hecho que después que terminemos el semestre vamos a tener más tejido adiposo, aquí más rollitos, que en marzo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué las vaquitas pueden romper los enlaces beta? ¿Por qué las vaquitas pueden metabolizar esta glucosa? ¿Han visto las vacas cuando están echadas y están rumiando? ¿Cierto? Tienen más estómagos, tienen un estómago complejo que tiene cuatro cavidades, claro. Tienen enzimas y esas enzimas las producen bacterias y protozoos que tienen en estos estómagos, ¿ya? Estas bacterias van a producir celulasas, van a producir enzimas que rompen los enlaces beta 1,4. Por eso las vacas pueden, digamos, ocupar, romper la celulosa y metabolizar esa glucosa como fuente de energía, ¿ya? Nosotros no, definitivamente. Bien, chiquillos. Claro, hay bacterias que viven en simbiosis en el estómago de la vaca, también hay ciertos protozoos. Claro, y estos microorganismos son los que producen las enzimas, que degradan la celulosa. Bueno, hay finalmente un grupo de glúcidos complejos. ¿Por qué complejos? Porque está formado por grandes ramificaciones de principalmente lo que se llama glicosaminoglicanos, ¿ya? Algunos de estos pueden estar unidos a largas cadenas proteicas. Estos son muy comunes en la matriz extracelular, ¿ya? Pueden conformar una especie de esponja que está entre medio de una célula y la otra. Tienen función de hidratar la matriz extracelular, de amortiguar golpes, de incluso servir de filtro para el avance de microorganismos, ¿ya? Y eso está dado básicamente por la estructura que tiene, por una estructura extremadamente ramificada. Fíjense esto que está acá, es como una especie de rama de un árbol, muy ramificado, por eso puede cumplir con esta función, ¿ya? Bien, para ir terminando, rápidamente puntualicemos las funciones de los carbohidratos. Obviamente, la que primero se nos tiene que venir a la mente es función energética. La fuente inmediata de energía para la célula es la glucosa, ¿ya? También tenemos una reserva de energía a corto plazo, animales, glicógeno o glucógeno, y en el caso de vegetales, el almidón. Función estructural, en el caso de los polisacáridos que acabamos de estudiar, la celulosa, la quitina, tienen una función de sostén, una función estructural. Otra función estructural, por ejemplo, pensemos en la ribosa y en la desoxirribosa, constituyentes del ADN y el ARN, ¿ya? Función protectora, por ejemplo, hay polisacáridos que pueden estar conformando, que se asocian con algunas proteínas y que conforman mucílagos, ¿ya? Que pueden recubrir los epitelios respiratorios y también el digestivo. Estos mucílagos tienen la función de protección, de proteger el epitelio respiratorio y de proteger digamos, el sistema digestivo. Función de reconocimiento, importante la palabrita reconocimiento, pensar una célula es capaz de reconocer señales que vienen desde el espacio extracelular, ¿ya? Señales que pueden ser hormonas, que pueden ser gases, que pueden ser microorganismos patógenos, ¿ya? Toda esta función de reconocimiento se logra a la capa de oligosacáridos que están en la membrana celular. Los oligosacáridos pueden estar unidos a lípidos o pueden estar unidos a proteínas en la membrana celular, ¿ya? Bien, con esto entonces, sí, con esto, chicos, terminamos la parte de glúcidos, ¿ya? Mañana tenemos clases, sí, mañana tenemos clase a las 4:10 de la tarde. Mañana tenemos que ver proteínas y si alcanzo a ver un poquito de enzimas, sigo con enzimas, ¿ya? El glucocálix tiene función protectora, reconocimiento, sí. Protección, reconocimiento.
Mañana, perdón, ¿por qué dije a las 4 de la tarde? Mañana tenemos clase a las 11 de la mañana. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a carbohidratos? La solemne entre todos hasta la última clase no sé todavía, María Ratia, todavía no está claro si vamos a aumentar los contenidos o no. ¿Ya? Esperemos la comunicación oficial del departamento esta semana o a más tardar la próxima, ¿ya? Aunque deberíamos tenerlo esta semana. Constanza Montesinos, ¿cuál es su duda? Profe, una duda sobre los polisacáridos son todos, o sea, la glucosa, la quitina, la celulosa y el glucógeno son polímeros de glucosa. Claro, O sea, los polisacáridos. el almidón, el glucógeno, la celulosa son polímeros de glucosa. En cambio, la quitina es un polímero de glucosa modificada, no es exactamente glucosa-glucosa. En la quitina Ya. hay una diferencia a nivel del carbono 2. Ahí está la materia. O sea, perdón, la diferencia. Ya. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Mucha materia, dice Benzo. Sí, pues harta materia, Benzo. Es harta materia. Bueno, esperemos lo que digan los directores. ¿Ya? Bien, chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Mañana continuamos con ácidos nucleicos. Constanza, otra duda, dígame. ¿No? Martín, Burgos, ¿tienes alguna duda? Yo tengo una duda, es que quería Dime. consultar antes de empezar a ocupar los triglicéridos, ¿se tienen que ¿Ya? degradar todas las glucosas del cuerpo? O sea, No necesariamente. No. No, siempre te va a quedar glucosa, siempre te va a quedar glucógeno. Lo que pasa es que el cuerpo comienza a hacer un balance, ¿ya? Entonces, siempre va a tratar de ir dejando un poco de glucógeno, ¿ya? Para evitar un desgaste total del glucógeno, ahí comienza a degradar las grasas, pero siempre va a ir quedando un poquito de glucógeno. Siempre va a quedar glucosa. Claro. Y, profe, otra consulta. O sea, ¿Ya? por ejemplo, la glucosa siempre, como es energía instantánea, siempre se va a utilizar. Por ejemplo, aunque yo no esté haciendo ejercicio ni nada, igual se va a utilizar. Exacto, totalmente. Siempre va a estar ocupándose glucosa para todos los procesos metabólicos de la célula. De todas maneras, la célula está constantemente trabajando, está sintetizando proteínas, está expresando genes, las neuronas están metabolizando, pensando, siempre estamos gastando glucosa. Exacto. Ya, pero por ejemplo, profe, si yo comiera puros carbohidratos, no comiera ningún tipo de proteínas, ni grasas, ni nada, ¿Ya? ¿qué ocurriría? O sea, si se tienen que utilizar la glucosa. Se va a producir un balance en los aminoácidos. Entonces tu cuerpo también necesita aporte proteico, de aminoácidos esenciales. ¿Ya? Si tú no los aportas, esos aminoácidos esenciales que tienen tus células se van a ir agotando. La célula no puede sintetizar aminoácidos esenciales, solamente los no esenciales. Y esos aminoácidos esenciales tú sí o sí lo tienes que incorporar con los alimentos. Si no, te vas a quedar sin proteínas y aunque consumas carbohidratos, aunque consumas glucosa, tus células no van a poder funcionar porque le faltan las proteínas, le faltan los aminoácidos esenciales para construir proteínas. Ah, ok. Ya, profe. Gracias. ¿Ok? El cerebro gasta harta energía, bastante energía. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, chiquillos, estamos entonces. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana entonces a las 11 de la mañana. Cuídense, chiquillos. Chao, chao. Bye, bye. Hasta mañana.